Gracias por continuar con nosotros, señores. Vamos a debatir código laboral, vamos a hablar de salarios, vamos a tener este tema y a tratar este tema desde la visión más amplia. Nos acompaña en el día de hoy el señor Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, y el ingeniero Jaime González, presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Copardón. Muy buenos días y gracias a los dos por estar aquí para debatir un tema que es de interés de todos. El tema del salario. Recientemente vimos a Copardón referirse al tema del salario, señor González, y decir que en estos momentos no estaban dadas las condiciones para que se comenzara a hablar sobre aumento salarial, algo de lo que definitivamente no están de acuerdo los trabajadores, sobre todo con el pie de amigo que dio el presidente de la República de que con 10,000 pesos la gente no hace absolutamente nada y el salario mínimo está por debajo de ese nivel. Vamos a comenzar desde Copardón para entonces entrar con el tema patronal. ¿Cuál es la visión y qué es lo que entiende que debe pasar con el tema de salario en la República Dominicana desde el aspecto del empresariado? Bien, bueno, ante todo, gracias por la invitación. Y fíjate, hay un tema importante en todo esto. Ahora ha salido el tema salarial apenas el año pasado, o sea, nosotros tenemos apenas un año que hubo una discusión salarial, donde el sector fue bien preciso y ante un aumento de inflación de un 9% acumulado en ese momento, hubo un aumento de un 14%, o sea, casi un 60% por encima de lo que había sido la inflación acumulada. Nosotros vivimos en un país donde básicamente estamos conformados por micro y pequeña empresas. Las grandes empresas son las menos, lo que tienen menos problemas son las grandes empresas, pero las microempresas, asumir ese aumento salarial significativo que conlleva a una carga laboral adicional, o sea, para una empresa ese 14% significó casi un 24% real, ¿no? Por esas cargas laborales. Nosotros hemos estado siempre insistiendo, y por eso hablábamos de que hay que hacer una modificación del código laboral, hay que pensar que nuestro país es fundamentado en micro y pequeña empresa, no en grandes empresas, y ahí nos estamos perdiendo como país. O sea, estamos viendo las grandes empresas, y las grandes empresas no pasan de 1,000. Las grandes empresas en nuestro país no pasan de 1,000. No creo que ni 500. Entonces, no creo yo. Es una situación real. Entonces, obviamente el tema salarial es un tema que a todo el mundo le atrae, pero también hay un punto importante. ¿Qué hacemos bajo el esquema del salario? Lo primero que tenemos que enfocarnos en cuál es el grueso de masa que va a asumir ese salario, o sea, hacia quién está indicado. Y vemos que hay un porcentaje de formalidad mínima, o sea, tenemos una informalidad que no entra dentro de esa discusión salarial, o sea, que apenas es, nosotros estamos hablando que el sector privado, la masa salarial es alrededor de un 18% de la población económicamente activa. Hay una parte, cerca de un 10, un 12%, que es del gobierno, que no tiene nada que ver con el sector privado. O sea, entonces, la incidencia que se puede producir dentro del sector privado es limitada. Entonces se habla, y hemos visto, por ejemplo, declaraciones para nosotros desacertadas del gobernador del Banco Central diciendo que el aumento salarial significaría resolver el problema económico del país. O sea, yo me quedé en shock cuando yo oí esas declaraciones, porque estamos ante un premio Nobel de Economía que ha descubierto que aumentando los salarios de un país sencillamente se resolvió el problema. Entonces, realmente son cosas que uno escucha y se pone en los calzados, ¿no?, y en los zapatos de esa pequeña empresa, ese comerciante que se levanta día a día, un emprendedor que se levanta a las 5, a las 6 de la mañana en su negocio, el panadero, la costurera, o sea, el del salón de belleza, el del colmado. Eso es lo que está nosotros, o sea, lo que está en nuestro país vigente. Esa es la sociedad y es el trabajador combinado con el empresariado, que sencillamente son comerciantes del día a día. Entonces, hablar de tema salarial, apenas un año, habiendo creado un aumento importante, entonces entendemos que quizás no es el momento, porque no ha habido condiciones, y a eso la declaración es nuestra, cuando hoy mismo sale en el periódico
que la inflación acumulada del año es un 2.5%. Entonces, ¿cuál ha sido la situación económica que amerita que inmediatamente pase un año hay que hacer un aumento salarial? Pues aquí mismo le van a responder. Don Pepe, ¿por qué ahora? Isabel. Hay muchas cosas que responder. Isabel, hace muchas cosas, digo, que es interesante lo que Jaime plantea para un debate de este tipo. Mira, nosotros hicimos un pacto a nivel de la tarifa vigente hoy, en el año 2013, y acordamos lo siguiente, que haríamos el 14% de aumento revisable al año de estar en vigente la tarifa. ¿Para qué lo vamos a revisar? Para ver el comportamiento de la economía y a la luz de ese comportamiento decidir qué medidas se toman entre los sectores en el comité de salario. Ese fue el acuerdo, ¿verdad?, entre nosotros y ellos. El año se cumplió el día 3 de julio. Se cumplió el año de haber nosotros acordado eso, pactado eso. Cuando el año se cumple, ¿qué hacemos nosotros, los sindicatos? Vamos al comité. Le decimos, mire, señores del comité, el año se cumplió, toca la revisión de acuerdo a lo pactado en el artículo 7º de la resolución, y queremos que ustedes convoquen a los empresarios para que ellos comparezcan y comencemos el proceso de discusión. No se está diciendo ahí que el aumento tiene que ser de tanto, ni de más, ni de menos. Se hablaba de un 30% ya. Nosotros hablamos un 30%, nosotros hablamos un 30%, pero eso es la aspiración nuestra, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué ha hecho el sector empresarial cuando se hace esa propuesta y se deposita en el Comité Nacional de Salario? Hace lo que Jaime está diciendo, es decir, no hay tiempo, no hay inflación, y por tanto el Comité de Salario entonces no debe ser convocado y no hay discusión. Es decir, ellos paralizan la discusión que habían pactado con el movimiento sindical. Y es malo que lo haga el sector empresarial, porque el sector empresarial, sin lugar a dudas, es un poder. Es más, es el poder más permanente, porque hasta los gobiernos pasan, los gobiernos pasan, por malos o buenos que sean, pasan, ¿entiendes? Pero el empresariado es un poder que está ahí, poder económico que está ahí. Entonces, desde un poder como el del empresariado, tú no puedes violar un acuerdo de ese tipo, y lo que nosotros hemos dicho es, señores, vamos al comité. Si en el comité ustedes demuestran que la inflación es 2.5 o que es 3.4, porque está mencionando el gobernador del Banco Central, que es el que dice, el que mide los números de la inflación, es allá que se mide, el Banco Central. Entonces, ese mismo gobernador dice que la inflación fue 3.5, vamos a suponer, o 3 puntos, o 2 puntos y medio. Pero el mismo gobernador del Banco Central está diciendo, la única solución para el país desde el punto de vista de la economía y de moverla es un aumento salarial, porque los salarios están estancados, porque han perdido en una década 27% de capacidad de compra y hay que recuperarla. Es decir, estaba diciendo una cosa, pero también la otra. Yo creo que poco se discute de que con lo que se gana en este país se sobrevive más que lo que se vive, pero parece que hay un tranque de que el empresariado entiende que no puede asumir en este momento un aumento, mientras que los trabajadores pues demandan un aumento por una necesidad bastante obvia, ¿no?, en nuestro día a día. ¿Dónde se puede destrancar una situación que parece no tener solución? Sí, pero yo quería aclarar algo que menciona Pepe. El año pasado, que fue el último aumento salarial, la ley es clara y dice la ley que hay aumentos salariales una vez cada 2 años y que ante una eventualidad puede hacerse un llamado de uno de los dos sectores al año para mejorar los salarios si hay condiciones que lo ameritan. O sea, nosotros el año pasado lo que reafirmamos fue precisamente lo que dice la ley. Nosotros no nos oponemos a reunirnos ante situaciones que ameriten reuniones, pero no a que sencillamente, y eso lo pusimos en la resolución, de que nosotros estábamos dispuestos, no es que estábamos obligados, que es lo que ahí es que está el tema, de que se quiere llevar al sector empresarial a una obligación anual. Inmediatamente eso pase, tendremos discusiones salariales a lo mejor después cada 6 meses. O sea que es una posición respetando lo que dice la ley. La ley contempla que se discuta una vez, por lo menos cada 2 años, y que ante eventualidades se pueda
hacer un llamado al año. Nosotros estamos respetando eso y decimos, bueno, hicieron su llamado al año, pero ¿cuáles las condiciones? O sea, no hay condiciones para una convocatoria si sencillamente no ha habido unas condiciones económicas durante ese periodo, ¿verdad? Durante este año, que amerite, bueno, hay que reunirse porque hay una situación. O sea, eso no ha pasado. Bueno, Jaime y don Pepe, lo que dice María Isabel, y yo lo entiendo, o sea, ustedes están tomando dos caminos totalmente diferentes. Al final lo que estamos viendo aquí hay dos caminos que no se ven en ningún momento que se van a encontrar. Ya yo sé que no va a haber aumento la realidad es la siguiente. Yo tengo 14 empleados. Yo entiendo perfectamente lo que dice Jaime, lo que dice Pepe. Yo lo entiendo perfectamente. Ahora, hay un tema fundamental aquí. Las empresas no pueden asumir más de lo que están asumiendo por la carga fiscal, pero también el sueldo que está ganando la gente no lo pueden asumir porque la misma canasta básica supera los 20,000 pesos aquí, que es lo que se supone que tú necesitas para vivir. Entonces, trabajando esta realidad, ¿qué van a hacer al fin? O sea, ¿qué se va a hacer? Porque con el aumento de un 30% tampoco se vive. O sea, eso no resuelve el problema. Yo creo que debemos enfocar, ¿qué vamos a hacer? Es que debemos enfocarnos en temas. Fíjense, ahora mismo el tema es salarial. Nosotros propusimos un tema y se ha quedado en el olvido. ¿Cuál fue el tema? El Código Laboral. O sea, una modificación del Código que es eminente en nuestro país. Señores, no podemos estar hablando de un código, del Código Trujillo, que fue modificado en el 92. O sea, el Código Trujillo es el macro. Se modifica en el 92 y pasan 20 años donde la República Dominicana no es la misma del año 92 que la de ahora, y sencillamente, es el mismo entonces, bueno, vamos a ver qué condiciones. Quería volver al Código Trujillo. No, eso es una realidad. Lo que pasa es que ha habido cosas en el proceso, como una seguridad social, donde plantea en la ley de seguridad social, se planteó exactamente de que se iba a discutir el tema de la cesantía y se quedó en el olvido, año tras año, cada vez que nosotros decíamos, vamos a convocar para reunirnos para destapar el tema de la cesantía, el sector sindical decía, yo no puedo. Han pasado ya 13 años y las pequeñas y las microempresas no aguantan la situación. No. El problema laboral de la República Dominicana no se aguanta, es una realidad y esto es un detonante a poco tiempo. O sea, ¿dónde está el Ministerio de Trabajo, don Pepe, aquí, en el medio de esto? Que no lo veo. Esta discusión, bueno, el Ministerio de Trabajo ha estado pasivamente contemplando qué? La desaveniencia entre los sectores, el choque entre los sectores. Mira, eso que me está diciendo, de que ellos no han acudido por X o esta razón, se resolvería sencillamente con que el Comité Nacional de Salario mande una convocatoria al empresariado dominicano, a Copadón. Mire, quien discute con nosotros es Jaime, en nombre del sector empresarial en su conjunto. Ellos tienen muchas asociaciones, pero quien va son ellos. Una correspondencia convocándolo a ellos y convocándolo a nosotros, bastaría. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jaime recibe esa correspondencia, él no va a negarse, ¿verdad? Él va a acudir al Comité Nacional de Salario, va a ir con sus posiciones, pero va a asistir. ¿Qué ha pasado entonces con el Comité Nacional de Salario y el Ministerio? Y pueden pasarse meses discutiendo. Claro, como siempre ha sido. Ha tenido temor, señores, temor el comité de hacer la convocatoria porque ha visto la posición empresarial, que tiene temor de ante una resistencia de los empresarios, convocarlo. Y nosotros decimos que no debe ser así, debe convocarlo. El empresariado acudir. Ya el hecho de que acuda no quiere decir, y lo aclaro, que se modifique la ley para establecer que los salarios van a ser discutidos de manera anual. No es así, porque la resolución establece que ese párrafo es transitorio y se hizo por esta vez, no como definitivo, imponiendo una discusión cada año. Que lo justo la cosa que parece obvio sea cada año. La cosa que parece obvio que hay mucho que discutir. No, es que es muy sencillo. El sector empresarial no va a aceptar reuniones anuales salariales. Nuestro país no lo aguanta, señores. Entonces, no es cuestión de... Perdón. Es que se está distorsionando. No hubo un párrafo transitorio, eso es falso. No hubo párrafo transitorio. Hubo sencillamente vamos a decir, un acuerdo en base a la ley. O sea, nosotros dijimos, sí, nosotros estamos de acuerdo a reunirnos cuando ustedes quieran. Por reunirse. Perdón. Siempre y cuando estén las condiciones. Como dice la ley dice, se pueden reunir si al año hay condiciones, pero si no están las condiciones, nosotros no estamos obligados. Entonces ahí es que está el tema. Porque quieren llevar al sector empresarial a obligar
a sentarse en una mesa de discusiones donde no ha habido las condiciones como dice la ley y como nosotros firmamos de que era de acuerdo a la ley. Jaime, O sea, entonces sencillamente pero Lisa, estamos discutiendo pero Lisa, una cosa. Jaime, lo que Hugo está diciendo, lo que Hugo dijo, él dijo, lo calculó rápido, dijo 20,000 pesos canasta familiar, dijo Hugo. Sí. Hugo, estamos discutiendo el salario que son 11,000 el más alto, 10,000 el que sigue, 8,000 el otro, y estamos hablando de 7,000 y 9,000 los guardianes privados. Tú sabes que ninguno de los 5 salarios que estamos discutiendo, de los 6, llega al a la 50%, mitad. al Claro, lo que tú 50%. estás Ahora, diciendo. hay un principio Hablando que de eso, dice, problema que tiene solución no es problema. O sea, un problema que tiene solución, eso no es problema. Pero aquí hay una situación real, don Pepe y Jaime. Número uno, el asalariado con esos sueldos mínimos no puede vivir. Y número dos, es una realidad, la empresa no lo puede pagar. Y entonces, ¿cuál sería la solución? Fíjate, yo creo porque que la empresa realmente, y yo lo sé, que no lo puede pagar con las cargas fiscales que tiene. Y por eso tenemos cada vez más informalidad. Lo importante en esto es algo. Estamos hablando de salarios mínimos. O sea, sí, claro. Eso no obliga a nadie a ganar por encima del salario mínimo. Ni estamos hablando de que la mayoría de los dominicanos gana por el salario mínimo. Estamos hablando de que hay una gran proporción que gana menos de 15,000 pesos. Eso se habla alrededor del 40%. Pero hay que ver la proporción, hay que ver también la proporción que son las micro y la pequeña empresa. O sea, ¿cuál es la realidad de nuestro país con relación a los salarios? Los salarios siempre van a quedar cortos, siempre. Además de que estamos hablando del salario mínimo de una persona. Y cuando hablamos de la canasta familiar, hablamos de la familia. O sea, no es solo una persona, sino es la familia. Entonces, pero en un esos país son los en el puntos que casi que tenemos el 50% de familias son monoparentales, hay uno que mantiene a la familia. Bueno, pero O eso, sea que eso, si es, analizamos eso, el es una, contexto eso es una discusión también porque está ahí. de una forma u otra también están las responsabilidades. Entonces, tenemos que analizar como país también por qué el salario, vamos a decirlo así, el trabajador no lo ve de forma apropiada. Bueno, porque nosotros hay un grupo pequeño que paga impuestos, muy pequeño, de la población dominicana, empresarial y privada y hasta personal, que paga impuestos. Entonces el Estado no le brinda a esa persona ni a los ciudadanos un transporte adecuado que pudiera economizar el salario que tiene. Muchísimo. Una educación adecuada, gracias a Dios, el 4% hubo un logro y se puede de salud mejorar. no tenemos que decir nada en esta semana. Entonces, no, el tema de salud, señores, eso es algo que da pena. Entonces hay una voluntad que tiene que venir del Estado y no sencillamente decir, hay que hacer aumentos salariales, porque el sector empresarial está cumpliendo lo que dice la ley. Cada 2 años nosotros nos reunimos, por lo menos cada 2 años. Pero ¿y qué pasa con el Estado que tiene una gran proporción también de trabajadores? Entonces, es muy sencillo cargarle el dado sencillamente al empresariado formal, decirle, ustedes tienen la culpa del salario, entonces hay que hacer un aumento salarial y eso va a resolver el problema. El Óyeme, gobierno ha así aprobado no su ley es. de salarios y está abocado a aumentarlos. Aquí teníamos al ministro de Administración Pública en esta semana que nos dijo, no, es que con 5,000 pesos, porque es que es peor la situación en el Estado, no se puede sobrevivir. Elisa, ¿tú querías? Sí, lo que pasa es que escuchándolos me da la impresión de que solamente podríamos avanzar en una discusión salarial justa a partir de una modificación del Código de Trabajo. A eso es a lo que se va. Una modificación del Código de Trabajo para que a partir de junio se pueda hablar de un tema de aumento salarial. Bueno, yo creo que sería un punto sumamente interesante lo que tú has tocado. O sea, tenemos que verlo en el aspecto global. El salario es un punto de todo esto, o sea, de todo el mal que nosotros vemos a nivel laboral. El salario es un punto. Entonces, vamos a verlo completo y vamos a ver qué conseguimos. Entonces, nosotros hemos hecho propuestas. Entonces, ya el tema laboral, no, ya no es el tema laboral. No, para nosotros sí es el tema laboral, porque eso puede conllevar a mejoramientos del salario. Una modificación del código puede llevar a mejoramiento del salario. Entonces, bueno, vamos a abocarnos a eso, a ver qué posibilidad hay de llegar a un acuerdo laboral importante y que podamos ambas partes salir beneficiadas. Entonces, bueno, vamos a quitar el tema laboral, nada más vamos a tocar el tema del salario. Entonces, se logró en este programa lo que no se había logrado, que se confesara Jaime y los empresarios diciendo que ellos condicionan la discusión del código, la discusión salarial, a que aceptemos el tipo de modificación que ellos plantean en el código. Y esa modificación consiste
escuchemos bien, en eliminar el derecho a prestaciones laborales de los trabajadores, ponerle un techo hasta solo 3 años, el modificar el modo de contratación de los trabajadores para que los contratos, en lugar de comenzar al momento de la contratación, comiencen 3 meses después, el tener derecho a libre despido, libre desahucio de mujer embarazada, el contratar jóvenes por 1 año, sin que estos jóvenes tengan derecho a acumulación de prestaciones por ese año. 4 cosas le menciono nada más, por lo sensibles que son, pero Hugo, mira, Lisa y Isabel, yo me siento conforme con esta entrevista. Si llegara hasta aquí, me sintiera muy conforme. No, pues no por voy a primera llegar. vez, No vayan a ver, Por pero tienen que hacer una pausa. por primera vez, escucho que el empresario de esa pregunta de Lisa confiesa que nos está condicionando aumento salarial que es transitorio, ¿entiende? Que es transitorio, que pasa a un tema estratégico como es el código. Primera vez que lo oigo Nosotros así. tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir tocando este tema cuando regresemos, porque lamentablemente aquí hay una realidad de los dos sectores, y donde yo no veo una intermediación del Estado, que es a la franca, por la falta de servicio, el culpable de esta situación. Y no es por echárselo todo al Estado, sino por las condiciones que el mismo Jaime explica, encarece más y complica más la situación. Venimos de inmediato, no se muevan. Está más caliente. Sí. Se han dicho Porque palabras. es una situación, Elisa, de que al final los dos tienen a la franca los dos tienen la razón. Entonces, los dos sectores. tú querías que yo entrara, pero yo creo que tú tienes la pregunta ahora mismo. Bueno, la situación es, teniendo los dos la razón y entendiendo, don Pepe, quiero ir con usted después de ese análisis bastante hábil que hizo al final de las declaraciones de Jaime, ¿está dispuesto el sector laboral o entienden ustedes la realidad también del empresariado, o el empresario formal o el microempresario que decide abrir una empresa, que es que con esa carga laboral no puede desarrollarse como empresa? ¿Qué están dispuestos ustedes a poner ahí de su parte? La entendemos tanto, Hugo, que mira, nosotros por ejemplo estamos proponiendo, a raíz del tema del código, ¿verdad?, que se habló, en el caso de la seguridad social, que no sabemos que es una carga fuerte. Muy fuerte. Todo a principio, cuando la empresa comienza. Sí. Nosotros estamos proponiendo que el Estado asuma, como el presidente habló de crear 400.000 empleos, decirle a los empresarios y los sindicatos conjuntamente al presidente: presidente, ¿usted quiere crear esos empleos? Vamos a hacer lo siguiente: asuma el primer año de contratación el pago de la seguridad social a favor de la empresa X que se instaló y contrató 15 gente, como tú tienes, Hugo. Okay. 15 gente. Mire, usted como Estado va a asumir el pago de riesgos laborales, de salud y de pensión a favor de ese trabajador en el primer año. Si lo puede asumir por 2 años, mejor todavía. ¿No entiendes lo que es? Para que esa empresa esté libre de ese pago durante ese tiempo y pueda crear más empleo y crecer más. Como se ve, Hugo, hay conciencia del tema. Hemos dicho, hay cosas que afectan a la empresa se queja mucho de las sentencias a veces maldadas, de los embargos temerarios, de cosas Eso es así. Pero eso es así, ¿eh? Claro, y lo sabemos, estamos conscientes. Señores, vamos a crear una estructura distinta a la que hay en este código ahora, para que los procedimientos sean diferentes, haya más conciliación, se judicialicen menos los conflictos, a favor muchas veces de abogados, no de trabajadores. Que compren los casos. ¿Tú entiendes? Entonces, Oye, a veces ni siquiera sabe el trabajador que le están llevando el O sea, como se ve, Hugo, No sé. no es un tema de que nosotros tenemos negativa. Hay que discutir con el gobierno. Vamos a quitar algunas cargas fiscales a estas empresas. A mí me parece eso del anticipo, por ejemplo, que la empresa tiene que pagar. El anticipo de que eso es un crimen. Por gestión, ¿verdad? De algo que no se ha ganado, que me parece a mí que es presionante para la empresa. Vamos a discutirlo. Ahora, lo que no podemos nosotros, Hugo, es despojar al trabajador de lo único que tiene como elemento que le permite sobrevivir, básicamente cuando pierde un empleo, cuando sufre un accidente, cuando tiene un problema, cuando sale de trabajo. Porque por un asunto que hay que es su entender. liquidación. Claro, mira, la economía formal es pequeña, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Porque aquí hay muchos empleados no registrados, no que son informales, ¿no? Sí. El no registrado es por falta de actitud del Estado, ese Estado que tú criticas con razón,
que mucha gente que debe tener la economía formal no lo está, porque en el Estado no se encargan de verificar y registrar a la gente para que lo esté. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Eso hay que hacerlo, hay que verificar, hay que llevar más gente a la economía formal y hay modo de hacerlo, sobre todo modificando la ley de seguridad social, no el código, es la ley de seguridad social la que hay que modificar. Ahora, ¿por qué los señores empresarios no quieren hablar del tema de modificar la ley de seguridad social? ¿Sabe por qué, Hugo? Porque ahí afectan otros sectores empresariales que son parte de un sistema de negocio también que tiene que ver con la seguridad social. Vamos a dejarlo contestar y yo tengo una pregunta después. No, mira. Hay mucho ahí que responder también. Pepe ha tocado el tema, por ejemplo, de la ley de la seguridad social. Nosotros tenemos un planteamiento muy claro con eso. La ley de por sí no ha sido aplicada al 100%. Entonces no se puede evaluar una ley si no se ha aplicado el 100%. O sea, hay temas de la ley pero si hay sectores que no se concluyen. Rentabilidad por ejemplo, casi obscena. No, pero por ejemplo, el tema de la atención primaria. O sea, óyeme, nosotros estamos desde que salió al poco tiempo, vamos a crear un sistema de atención primaria. Bueno, pero eso no es cuestión de que la clínica lo quiera, es lo que le conviene al país. Pero ahí es que le decimos que ahí no estamos de acuerdo con Pepe de que nosotros estamos defendiendo a uno u otro sector. Es lo que conviene al país, señores. Eso está sangrando el sistema. A mediano plazo tiene que buscársele la vuelta, porque además el sistema vamos a decir, se nutre del formal, no es del informal. Entonces, son varios temas que tenemos que plantear. Entonces, nosotros sí estamos de acuerdo en que la ley pueda aplicarse un 100% y evaluarla, pero no cambiar la ley porque, no, es mala. Bueno, pero que si no se ha cumplido el 50% de la otra parte, entonces, ¿cómo la evaluamos? O sea, tú no puedes decir una ley es mala si no se ha cumplido el 100%. O sea, apliquémosle el 100%. O sea, apliquemos el 100% y vamos a ver el resultado. Bueno, y hay muchas cosas de la ley que se pueden cambiar, pero la propia ley de la seguridad social indica que hay un acuerdo, ¿verdad? Y está tácitamente escrito donde el tema de la cesantía se va a discutir 18 meses. En 18 meses hay que, porque nosotros sabíamos de la carga laboral que se iba a presentar y del problema que está generando ahora, pero cuando se llegaron esos 18 meses, bueno, ¿qué pasó? Vamos a juntarnos, no se puede. Entonces, ha llegado un punto donde esa carga laboral no es posible, señores. De ver, aquí hay empresas que están quebradas y no lo saben. Sí. No lo saben que están quebradas. Y que un solo trabajador, por ejemplo, esas empresas que tienen 15 empleados, 20 empleados, un solo trabajador le crea un problema, por la razón que sea, con razón o sin razón, y esa empresa prácticamente desaparece. Esa es la realidad. Yo, por ejemplo, te puedo decir que me he reunido con muchas empresas aquí, porque hablan de las empresas grandes, pero yo me he reunido con los colmados y eso da ganas de llorar, lo que pasa con los colmados y con los salones de belleza y con las personas que tienen en su casa 3 y 4, que son modistas, que hacen un trabajo. O sea, hay que ver la realidad nuestra. ¿Cuál es el empresariado dominicano? La mayoría de esa gente no está inscrita en seguridad social. Pero yo quiero terminar como comenzamos. Las empresas no sobreviven sin trabajadores y los trabajadores no sobreviven sin empresas. Tienen que ponerse de acuerdo hacia dónde va esta discusión desde cada uno de sus puntos. Ya aquí hubo una marcha, cuáles son las próximas acciones y el empresariado en qué punto se encuentra. Vamos a terminar con eso. Bueno, nosotros vamos a continuar demandando que la convocatoria se produzca, que el presidente de la República, en el caso del empleado público, que habló para otro, no pensó en él, que él es empleador también de 500,000 o 200,000 empleados que ganan menos de 10,000 pesos. Él es empleador de este grupo, pero él habló pensando en los otros empleadores, no en él, que también es un empleador de una cantidad de gente que no recibe absolutamente nada. Entonces, a esos dos empleadores, ¿verdad? Tanto al Copardón, ¿verdad?, como a que tiene Palacio en la Delgado, nosotros vamos a seguir demandándole el aumento de los sueldos para el sector público, de las pensiones, y en el caso del sector privado, demandando que el comité produzca la convocatoria. Ay, las pensiones. Y esperamos que no haya que hacer más marcha, sino que se haga la convocatoria y nos encontremos y hablemos. Bien, bueno, nosotros... ¿Qué dice Copardón? Lo primero es que nosotros estamos apegados a la ley. O sea, la ley es muy clara en cuanto a esos encuentros que dice Pepe, a la convocatoria. Tiene que haber condiciones para que eso se produzca. Entendemos que no se ha producido y que a su vez el tema del Código Laboral no se pierda y se quede en el olvido, porque le vamos a hacer mucho daño
no solo a los trabajadores, sino a las empresas que crean esos trabajadores. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, es una apasionante discusión, esperamos tenerlos pronto de nuevo para hablar también de esos otros temas, riesgo laboral, pensiones, ese sistema de seguridad social tan complejo que tantas consecuencias está trayendo a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Gracias. Debemos irnos a una breve pausa, pero de inmediato regresamos con más contenido de Enfoque Matinal. No se vayan.